implica la capacidad de mentalización y cómo podemos fomentarla o cómo podemos saber cuando un paciente carece de ella? Bueno, aquí a las personas que estén interesadas en mentalización, hay varios modelos de mentalización. Entonces se van a encontrar con varias definiciones. Hay una que es la más relevante, que supongo que la has escuchado allá en España porque también está en auge. Es toda la escuela americana de Peter Fonagy acerca de mentalización y que es Ujú. muy, muy interesante. Que él se basa en toda una teoría de relaciones objetales. Ahora yo parto de otro encuadre, de un encuadre un poquito más freudiano, que es el de Pierre Marty. Pierre Marty Ah, fue un psiquiatra me en encanta, Pierre. Francia que trabajó todo el tema de la psicosomática. Él era un psiquiatra no de formación psicoanalítica, sino que era un psiquiatra que se interesó por las ideas freudianas y lo leía con pasión y decidió y dijo como que, bueno, hay esta pata que Freud nunca la llegó a completar, inclusive con el tema de la epilepsia. Uno puede ver cosas muy interesantes con respecto a lo que consideraba Freud de epilepsia, porque él trabaja con casos de epilepsia pero él los ve dentro de un fenómeno que sigue existiendo en la actualidad, pero ya no se llama de la misma forma que se lo llamaba Freud. Freud lo llamaba histeroepilepsias, que es, y que se nota una diferencia, ¿no? O sea, la histeroepilepsia son pacientes que tienen convulsiones sin tener epilepsia. ¿Y cómo se sabe que no tiene epilepsia? Porque se le hacen los exámenes que tiene que ver, por ejemplo, con un electroencefalograma irregular. Si no hay un electroencefalograma irregular, no es una epilepsia. Entonces, son convulsiones que suceden fuera de tener un electroencefalograma irregular. El electroencefalograma es un examen que se hace acerca de la electricidad que recorre dentro del cerebro. Claro, Entonces te ponen en un estado de sueño, o sea, te hacen dormir, te hacen que vayas sin dormir a la consulta para que duermas ahí, te ponen unos aparatos en la cabeza, unos electrodos que te miden la actividad cerebral. Y normalmente uno tiene que estar en una oscilación así constante. Las personas con epilepsia tienen picos, picos y picos, ¿no? sí. Altos y bajos, en donde se va remarcando que hay ciertos eventos y normalmente se hace con una estimulación que puede dar convulsión, ¿no? Normalmente esa estimulación tiene que ver Inducir con el luz. convulsiones sería. ¿Qué? Sería una forma de inducir una convulsión a una persona. Sabemos que, a ver, es muy fácil inducir convulsiones a personas si es que te ponen esta luz blanca y negra a tope al frente tuyo, dentro de tu cabeza, va a ser complicado digerir ese estímulo. Por lo tanto, si tú ya tienes propensión a tener descargas epilépticas, obviamente te va a suceder esto. Y si tú eres una persona normal, igual vas a convulsionar seguramente ante este estímulo. Pero si tú convulsionas y dentro de tu cabeza no hay una descarga, podríamos saber lo que tú te estás refiriendo. Eso es lo que estás clarificando, ¿verdad? Exactamente. Es ¿Y que hay es más algo, por una hipocondría o por una fobia por asociación o por qué es? no. Ahí tienen convulsiones, pero es una convulsión muy particular. Son, son convulsiones que simulan un orgasmo y que ya no son tan visibles como lo eran en otra época. En la época de Freud eran muy comunes y él pensaba que era por la represión que había a la sexualidad por una cultura muy Claro, si suena opresiva. histeria. Ya no estamos en la época victoriana donde la sexualidad es tan reprimida, sino que estamos viviendo una época más bien de mucha sexualidad en todas partes. Te Tal venden vez el opuesto. todo con Tal sexualidad, vez ¿no? el polo opuesto. Sí, sí, sí. Exactamente. Pero, y entonces ha desaparecido un poquito este fenómeno, sigue existiendo, pero bajo el nombre de PNE, se llama Paroxystical Non-Epileptical Seizures, Ah, convulsiones no epilépticas de origen paroxístico. Paroxístico es la otra causa de la epilepsia que le ponen como un 15%. ¿Qué significa este 15%? ¿Qué significa de origen paroxístico? Significa que no se sabe de dónde viene claro, ¿no? y que no Para se más tiene allá explicación. de lo existente. O sea, es una No, palabra no, científica para decir no tenemos idea de dónde viene. claro, no tenemos idea de dónde sale de alguna otra razón. Entonces, tú tienes lesión cerebral, infecciones cerebrales que ya causan un daño anatómico. Tienes presencia de genes que pueden causar una Propensión a... predisposición a tener convulsiones. Y después tienes esto que uno dice, pero no sé qué es. Dice, no tiene los genes, no tiene historial dentro de la familia, pero No hay tiene, lesión, no tiene hay epilepsia, infección, ¿no? le hago el electroencefalograma, no sucede nada. No tiene que nos diga por qué tiene epilepsia, no se sabe.
pero tiene. Entonces lo vamos a trabajar y lo vamos a tratar, ¿no? Perfecto. La hipótesis sería que está generada por otro sistema orgánico que no sea el eléctrico, tal vez los órganos sexuales, como tú dices, que también estaban relacionados a eso, o ya, o nada que ver. No, eso ya no se piensa, o sea, se piensa dentro del psicoanálisis, ¿no? Porque el psicoanálisis es una Hay que seguir hipótesis teorizando. que, que tiene que ver con la sexualidad, y la sexualidad, no en el, porque muchas veces piensan las personas cuando escuchan sexualidades, Freud solo pensaba en sexo. Y me refiero ahí abajo. Y no es esa misma sexualidad, ¿no? Hay que explicarlo y eso da una pauta a otra conversación mucho más amplia también. Entonces, por cierto, los que quieran saber, tengo ya algunos videos subidos de sexualidad y estoy preparando algunos, pero ahorita no vamos a ponernos a definir eso. Estas diferencias que tú tienes, que sigues más a Pierre Martí, más que decías, ya qué es mentalizar y tener un buen proceso de mentalización. claro, lo que él ve es un proceso diagnóstico, entonces lo que él hace es, dentro de las ideas, ve en un montón de pacientes que los llama psicosomáticos, porque lo que está viendo es que hay un origen mental dentro de las patologías que pasan al cuerpo. Entonces, él lo que comienza viendo son en alergias, entonces ve una personalidad alérgica, ¿no? Entonces ve un tipo, un prototipo, ¿qué es lo que está pasando? Este tipo de personas tienen el mismo tipo de personalidad, ¿por qué? ¿No? Y entonces empieza a ver ciertas cosas en común y las empieza a asociar esta personalidad a algo que después se pasa al cuerpo, ¿no? Y utiliza a Freud como para explicar qué es lo que les pasa a estos pacientes. Pero él tiene una hipótesis que va un poquito más allá y que toma todo un modelo darwiniano. Entonces, para él todo esto es evolutivo. Esto se da a causa de una evolución. Hay una justificación, pero algo que yo no estoy de acuerdo y que me parece que es una visión obsoleta y que bastante médica y psiquiátrica, es que él basa en procesos evolutivos y contraevolutivos. ¿En qué O significa? sea que el ser humano, por ejemplo, digamos, el ser humano estando dentro de la sociedad, no es como los leones. Los leones cuando tienen un cachorro que tiene que algo le pasa, ¿no? Nace con alguna deficiencia, nace con algún tipo de discapacidad, digamos, nace sin una pata o algo, se lo comen las leonas. Simplemente se lo comen, lo eliminan. Los seres humanos cuidamos de nuestras crías. Tenemos otros procesos que tienen que ver más con el pensamiento y entonces preservamos ciertas cuestiones que pueden ser a la final... ¿Contraevolutivas? ¿Perdón? ¿Serían contraevolutivas? Claro, esos son los movimientos contraevolutivos. Entonces, por ejemplo, normalmente las convulsiones son algo que causa mucha impresión dentro de las personas. ¿Has visto una persona convulsionar? Sí, pero muchísimas personas, incluso el día de hoy, que ya sabemos de epilepsia y tal, se quedan choqueadas y tal, hacen un círculo tan grande de personas que a la misma persona, cuando ya se mejora, ni siquiera le dejan respirar porque están todos encima y es muy impactante. Sí. Bueno, al punto que en la historia de la humanidad era considerada una posesión demoníaca. Una posesión demoníaca, totalmente. Claro, claro, en toda la época del feudalismo y de la Edad Media, esto era conceptualizado como una posesión demoníaca, algo que causa Incluso mucho impacto. antes de toda la parte religiosa católica, en Grecia o tal, no lo veían como una posesión demoníaca, sino como una posesión divina, pero un dios vino, intentó comunicarte algo en un sueño, en una visión o algo, y esta persona quedó en trance. Pero siempre es como que un algo del más allá, porque las personas dicen esto, ni siquiera puedo relacionarlo al reino del humano. Está fuera de eso. Está entre dos cuestiones, ¿no? Lo demoníaco, lo divino. Bueno, salvo por Heráclito, que es la primera persona que dice que no hay ninguna enfermedad sagrada, solo es una enfermedad, ¿no? Y que lo adscribe a su teoría de los humores, que para mí Sí, sigue estando presente también en la época actual. Por ejemplo, todo el tema de los neuromoduladores es una teoría de los humores, más o menos. sí. Pero bueno, que Es- últimamente ha sido descomprobado y hay un trabajo con respecto a todo el tema en la depresión, la deficiencia de serotonina, que es algo que ya ha sido, dentro de estudios ha sido descomprobado, que no existe tal cosa, ¿no? Sí, no, totalmente, totalmente. ¿Cómo podemos fomentar a una persona que tenga más mentalización, más capacidad de mentalización y cómo menos? Eh, bueno, mira, las cosas que Pierre Martí ve dentro de estos tipos de pacientes psicosomáticos, que después se va ampliando,
Y hay una escuela que lo hace dentro de estudios científicos hace un montón de tiempo, que es la Escuela de Chicago, dentro de Estados Unidos, que es dirigida por Franz Alexander, que es el primero en llamar psicosomática a la disciplina. Él se llama los Chicago 7, que son 7 enfermedades que él ve que tienen origen mental, ¿no? Que son enfermedades autoinmunes, enfermedades, bueno, son 7 categorías que él pone. Después Pierre Martí hace una cosa más chiquita, él lo reduce a 5, ¿no? Y lo que ve dentro de todas estas enfermedades es este tipo de personalidad, que son, te voy a decir las más importantes. Pensamiento operatorio, que es lo más importante de Pierre Martí que vamos a sacar en este momento. ¿Qué es el pensamiento operatorio? La persona no puede funcionar a un nivel simbólico. Entonces, por ejemplo, tú le cuentas un chiste y no lo entiende, porque el chiste tiene un nivel de funcionamiento simbólico muy importante. Entonces, tú le tienes que dar instrucciones a la persona y sigue como instrucciones, es como una especie de robot humano. Entonces, entiende solamente lo concreto. Lo literal. Lo literal. Más o menos viste ese personaje que aparece en esta cosa de Marvel, que es gracioso, ¿no? Ese grandote, fortachón, que es medio gris, con las cosas rojas. Es totalmente literal, las metáforas se le escapan. Nada se me escapa nunca. Mis reflejos son rápidos, lo alcanzaré. Sí, es un alienígena, es calvo y tiene como los tatuajes rojos y tal. Bueno. Y él, claro, entiende las cosas demasiado literal, sin poder tener... No, le das una metáfora, no lo va a entender. Le das una ironía, no lo va a entender. Algunas personas también lo tendrán esto bastante presente con personas, a veces lo retratan a personas con autismo o tal, como personas que si le dices literalmente lo va a entender, pero si le das un chiste metafórico te va a decir, pero ¿de qué estás hablando? Le hablas sarcásticamente y no entiende, solo te sigue. Estas cosas. Incluso las personas comunes, con un nivel de inteligencia bajo, no logran entender ciertos chistes y tienes que explicarle 2 veces el chiste porque la persona no lo captó. Esto estamos hablando con capacidad de simbolización y capacidad de mentalización, ¿verdad? Bueno, hay personas, porque la inteligencia tampoco está, o sea, normalmente personas que están consideradas como sumamente inteligentes, como son los chicos autistas, que tienen un autismo o un nivel un poquito más de posibilidades lingüísticas, que sería más... porque hay chicos autistas sin capacidades lingüísticas que directamente no te hablan, ¿no? Y que era lo más característico del autista, que no tenía lenguaje, pero sí, han descubierto que los autistas en una cosa o en un campo a veces pueden ser el mejor del mundo. Entonces, bueno. Y sabemos que el IQ y la inteligencia está mal medida, pero digo esto en el sentido de que las personas que en su cabeza tienen más capacidad simbólica y más capacidad de mentalización, estamos hablando de personas que acceden a rangos de utilización del cerebro más altos. ¿Cómo lo podrías poner en otras palabras? O sea, la inteligencia está medida por una capacidad adaptativa. Entonces, de esos chicos que uno cotidianamente los consideraría muy inteligentes porque tienen una gran memoria, no tienen esa capacidad para adaptarse, que normalmente tiene que ver, por ejemplo, en vivir en una sociedad. Uno tiene que adaptarse a ciertas cuestiones y que no puedes hacerlo si no lo vives socialmente. Entonces, tienes que poder comprender ciertas cosas. Antes se utilizaba, por ejemplo, la cuestión de la teoría de la mente, que te esconden, que agarras un lápiz con un niño y le dices, mire el lápiz, y lo escondes. ¿Dónde está el lápiz? Está ahí adentro. Y después sacas el lápiz y dices, ¿dónde está el lápiz? Lo metes en una taza, pero a escondidas lo sacas al lápiz, te va a decir, ahí está. O sea, es una posibilidad de poder adivinar a la otra persona que está mintiendo, de que hay otra posibilidad más allá de la que tú viste, que puedes simbolizar, digamos. ¿El símbolo qué es? Poder presentificar en ausencia, dar cuenta de algo, de una posibilidad, ¿no? Y que hay diferentes niveles de simbolización. Y esto lo trabaja muy bien Piero Lanier. Y también algunos neuropsicólogos, por ejemplo, Antonio Damasio, que es allá justo de España, ¿no? La hipótesis principal de Antonio Damasio, y que también es la hipótesis de Piero Lanier, se basa en que hay 3 diferentes niveles de simbolización que tienen que ver, y es algo que va complejo, porque normalmente se pensaba que la simbolización es una capacidad racional. No. La simbolización
es, digamos, una conjunción entre la representación y el afecto, entre las emociones, de una forma burda, ¿no? Lo que uno siente y lo que uno piensa, va de la mano. Esto, por ejemplo, lo vio un psicoanalista que era más, por el lado más antropológico, Bruno Bettelheim. Hay un experimento después de la Segunda Guerra Mundial donde a los chicos judíos se los manda a los kibbutz. Los kibbutz eran campamentos para chicos donde iban a aprender acerca del campo, a trabajar con el campo dentro de una religión judía, ¿no? Sí. Y se aplica una teoría que estas comunidades que son autoabastecidas, ¿no es cierto? Que hacen una pequeña sociedad dentro del kibbutz, ¿no? Exactamente. Y entonces el experimento de los kibbutz es que intentan aplicar una teoría cognitiva conductual que en ese momento estaba vigente, ya no existe esa, o las personas que lo aplican, la verdad es que es bastante triste. Pudiste haber sido más sutil. Pero en ese momento, no digo la teoría cognitivo-conductual en general, pero digo el conductismo de esa época, ¿no? De que el ser humano, las emociones son algo que estorba al ser humano y que más bien lo conflictúa. Entonces hay que ser humano puramente racional. Entonces apartemos lo de los padres y criémoslo como para que estudie todo el tiempo. ¿Qué es lo que pasa? La capacidad intelectual de esos chicos bajó en vez de subir. ¿Por qué? Porque la capacidad intelectual depende de un vínculo emocional que se tenga con la figura de enseñanza, de cuidado, ¿no? Perfectamente. Entonces la persona, por ejemplo, el profesor, es muy importante esto dentro de psicopedagogía. La persona, el profesor tiene que crear un vínculo con los chicos emocional. Si no lo crea, no va a enseñar nada porque se van a olvidar los chicos y no van a entender nada. Exactamente, exactamente. No importa si es que es el profesor más inteligente del mundo, si no hace el vínculo con el estudiante no va a hacer el vínculo con la materia. Y esto lo mismo para todo tipo de traumas o para memorias. Si tú quieres acordarte de algo en tu cerebro del pasado, obligatoriamente esa memoria está vinculada a una emoción. A veces ustedes ni siquiera se van a acordar de algo, pero huelen algo y ese olor les trae a un recuerdo específico. O escuchan una canción y dicen, en la discoteca esta es nuestra canción, ¿se acuerdan, amigas? O dice qué, y de la nada se recuerdan momentos específicos en el pasado. Esto es porque, aunque la lógica es la que organiza y aunque las imágenes brindan los recuerdos en temas de representación, el vínculo con la emoción y la capacidad de vincular cosas una con otra, esa es una capacidad de mentalización propia, ¿no? Claro. Y entonces se dan diferentes niveles. Esta mentalización, que en realidad Green la pone, tomo el término de Pierre Martí, porque Green lo pone como psiquicización, porque mente y psique son dos cosas diferentes. Mente es un proceso cognitivo, digamos, que es consciente, mientras la psique involucra otras instancias, por ejemplo, lo inconsciente. Pero bueno. La mente sería entonces 100% consciente en esa definición. Claro, la mente es 100% consciente. Cuando uno habla de mente, está hablando, porque el psicoanálisis habla de psique. Porque no es casualidad que hable de psique. Psique es una palabra tomada del griego, si algo es una explicación así medio rápida, que durante la Edad Media hay muchas personas que lo confunden porque psique significa alma en griego, pero es una definición que tiene un término acerca de lo emocional, de justamente esa conjunción que tiene que ver con algo inconsciente, algo que viene de alguna otra parte del ser humano, que no se sabe por qué uno actúa de la forma en la que actúa. Esto en realidad se da por un error de traducción. Agustín traduce psique, o sea, alma, como espíritu, y se pasa por una lectura católica de lo que es esa alma. Pero digamos que somos seres humanos completos, somos seres que están completos y que tienen un alma, o sea, que además de tener un pensamiento, tenemos sentimientos, tenemos emociones, somos seres complejos. Tenemos cuerpo, tenemos alma, tenemos mente, tenemos psique, todas estas cosas tienen que entrar en juego. Por eso estamos hablando de que la epilepsia tiene que categorizarse por etiología, porque cada etiología es un sistema diferente, aunque todos hacen al mismo ser humano, tenemos que entender cuál es el sistema que está en sufrimiento. ¿Sí? Y bueno, para las personas que quieran saber, de ahí viene psicología, la palabra psi, PSI, es la derivación de esta como Y que tiene el palito en griego, que solo el sonido psi significa alma, porque se supone que las personas cuando mueren o cuando les veían morir, generaban un aliento de alivio en el momento de la muerte, y ese momento de alivio sonaba como psi.
ese psi quedó como una palabra que diciendo como acaba de morir, entonces el alma se acaba de ir. Psi es el sonido del alma. Hay experimentos también muy controversiales en el que, por ejemplo, miden a una persona en la balanza y cada vez que un ser humano muere, se bajan exactamente el mismo número de miligramos. ¿Has visto eso, Quique? Sí, pero eso también tiene que ver con alguna descomposición corporal. Pero justamente hacemos las aclaraciones para que las personas no se queden con el mito, porque después dicen, entonces es espiritismo lo que se está haciendo. No, no, es logos de la psique. Esto de la electricidad, de la psique y tal, se ha investigado por muchísimos lugares. Lo que ahora sí tenemos como un hecho real que sabemos que es verdad, es que el cerebro nos ayuda a sobrevivir y adaptarnos, y que cuando viene algún reto de la afuera, ya sea un examen, ya sea una prueba de vida o muerte, ya sea algo que tú sientas que es un reto para ti, tu cerebro va a tener que hacer un plan, entender qué está sucediendo, va a tener que procesar toda la información que se está generando y hacer un proceso de mentalización que te va a ayudar a solucionar los problemas. Si es que tu cerebro no puede computar lo que está sucediendo o tus habilidades no son suficientes como para sobrevivir a lo que estás haciendo, el cerebro parecería que entra en un cortocircuito y hay este choque de electricidad que sería la epilepsia. Entonces, lo que estamos diciendo es que para evitar que el cerebro llegue a este punto de no poder hacer nada y tener esta descarga eléctrica, cuando el niño todavía es pequeño y tiene ausencias y no ataques epilépticos, tenemos que ayudarle a procesar y hacer las cosas, él con su cerebro, resolver problemas, capacidad de resolución. Pero hemos visto que muchas personas han tenido muy afectada su capacidad de mentalización. ¿Y cuáles son las cosas que más hacen que una persona no pueda tener capacidad de mentalización, Enrique, en general y en la infancia? Bueno, ahí volviendo a un término, por ejemplo, dentro de la pulsión, que seguía con lo del tema de Pierre Lanier, ¿no? La pulsión tiene que ver con el afecto y la representación, que va evolucionando en un sentido, digamos, se va complejizando por las redes neuronales que vamos creando, ciertas interacciones que tenemos en diferentes niveles. Entonces, el primer nivel es lo originario. Lo originario, digamos, Konrad Lorenz, por ejemplo, lo estuvo viendo. Le enseñó a patitos, que era por lo que se ganó el premio. Viste el etólogo famoso, que es el inventor de la etología. Sí, pero cuéntales a los clientes cuál es el experimento. Claro, son los Konrad Lorenz lo que vio es acerca de que en los animales no solamente instintivamente, sino que había un factor que se da dentro del desarrollo que inclusive dentro de los animales se puede ver. Entonces, por ejemplo, el bebé pato se une a la persona que esté más cercana, digamos en este momento a la mamá pato. Entonces él, en ausencia de mamá pato, se puso como mamá pato y los patitos le seguían a él como si fuera la mamá pato, ¿no? Y entonces vio que hay ciertas gestalt, hay ciertas imágenes fundamentales dentro de todo animal, ¿no? Sobrevivir. El bebé no sabía que era su mamá antes de nacer. Solo por nacer y ver la representación, imagen, desde ahora en adelante tú eres mi mamá. Y es desarrollo porque ya nació, es posterior al nacimiento, ¿no? Increíble. Esto me acuerdo haberlo visto en Tom y Jerry y tal, pero todo es porque vieron este experimento. Este señor decía, la capacidad de mentalización tienen hasta los animales. El primer nivel de mentalización entonces sería esto de ver una imagen, codificar, mamá, es esta imagen, y desde ahora en adelante cada vez que vea a este señor yo le sigo atrás porque es mamá, ¿no? Exactamente, en los chicos humanos el experimento que hace Maturana y Varela dentro de Chile, que es acerca de las neuronas de espejo, es lo mismo, ¿no? El chico crea un vínculo afectivo, o sea, digamos el vínculo de apego, lo que se llama Bowlby también investigó, lo crea con la primera figura que aparezca, sea la madre biológica o no. Entonces le hace caras, entonces y crea ciertas feromonas que no se sabe si la madre humana puede olerlas o no. Y que es toda una cuestión, una teoría acerca de ese momento dentro de la madre y del chico y de esa dualidad que se crea, que se llama mutualidad, que O'Green lo llama mutualidad, que bueno, tiene sus particularidades y no me voy a meter tan a fondo en esto, pero digamos que tiene que ver con un estado muy instintivo, muy primario del ser humano, ¿no? Perfecto. Luego de eso, ¿no? Digamos, a partir de las relaciones que tiene que ver con el papá, la mamá, se crea
y se va complejizando esa emoción. Ajá. Y se crean emociones. O sea, ese afecto, ¿no? El primer afecto, el originario, eso es a un nivel en donde el chico solo siente sensaciones. Son sensaciones corporales, ¿no? Lo que siente es placer, displacer, es algo me gusta, no puede proyectarse a futuro, no puede pensar, propiamente dicho como pensar, porque no tiene esa capacidad simbólica como para hacerlo, no tiene los recursos porque no fueron dotados todavía por la madre y el padre, el cuidador. Entonces tiene sensaciones corporales nada más. No tiene una, por ejemplo, esto se ve, por ejemplo, cuando la madre se va del cuarto, está con el chico, lo deja ahí, inclusive en TikTok me parece que ahorita es un trend. La madre se va no me asustes. ¿Qué? Después tienes que contar cuál es el tren, porque ya van a estar haciendo experimentos con niños, y a mí me parece incluso el experimento del apego, el normal, igual me parece fuerte. No, o sea, es un trend que las madres ponen al chico en el suelo, lo dejan al frente de la cámara y dicen como que ya voy a volver y se van del cuarto y los chicos se desesperan y se ponen a llorar. Claro, porque no tienen una concepción del tiempo, porque no hay una seguridad implantada como para que mi mamá adivina en el futuro, mi mamá va a volver. El Ford del chico ahí en Freud, pero mi mamá va a volver, entonces puedo estar tranquilo porque tengo la seguridad. No, el chico en ese momento, la mamá murió, desapareció porque no está dentro del rango de visión, todavía no tiene conformada un aparato simbólico como para representar a la madre internamente como un objeto interno. A ver, lo que acabas de decir, presten muchísima atención a lo que acaba de decir. Todavía no tiene un grado de simbolización, es decir, que cuando algún objeto o algún ser sale del campo visual, en el campo visual mis representaciones de imágenes están aquí, las puedo sostener. Es inmediata. Pero si se va del rango de visión, si el bebé no te puede ver, no es que te fuiste y te extraño, no, dejaste de existir. Dejaste de existir. Y cuando vuelve a aparecer y vuelve a la existencia. El niño, imagínense su mente, qué grado de mentalización tiene. Está bajísimo, aunque puede reconocer mamá. Como dice, ya está en el primer nivel. El segundo nivel sería la emoción, que se da con el vínculo con la madre. Entonces la emoción es un nivel de sensación un poquito más complejizado, que tiene más simbolización. Entonces es, por ejemplo, el miedo. El miedo no es solamente la sensación de angustia que paraliza, sino que es una sensación específica. La felicidad, ¿no? Es como que ya hay una atribución a un hecho en particular y hay una asociación que se viene dando, que es por una serie de asociaciones que se dan y que dicen como que, bueno, esto es la felicidad, ¿no? Y después, digamos, en un tercer grado, con la intervención del padre también, que se empieza a ver una cuestión conflictiva, ¿no? Llega a un lugar de complejización que son los sentimientos. Entonces, los sentimientos no son puramente emociones, sino es que tú te sientes y puedes otorgarle algún evento específico, por qué te sientes de esa forma y puedes explicarlo. Entonces hay un grado de simbolización mucho más complejo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con esta cuestión que vio... tenemos distintas reacciones biológicas, sentimientos biológicos, dolor, placer, hambre, satisfacción. Siguiente paso, emociones, pero ya el tercer paso serían sentimientos, que es un grado muchísimo más alto, ¿no? ¿Cuál sería, por poner un poquito de polémica, cuál sería el grado en el que ya no pueden sobrepasar los animales? ¿Se quedan en el primer lado o llegan a sensaciones? Pueden sentir odio, pero no, o sea, rabia, digamos, pero no van a sentir odio, perdón. Sí, exactamente, no, hay rabia nada más. Perfecto. Es una cuestión que es, en ese momento es automática, es instintual. Tengo hambre, siento dolor, como, siento satisfacción. Cuando me siento satisfecho hay algo parecido a alegría y cuando tengo dolor hay algo parecido a la ira o tal, pero no son emociones y peor aún sentimientos, ¿no? Pero hay un grado de simbolización, es un grado de simbolización muy precario que lo tienen los chicos. Por ejemplo, si tú trabajas con chicos, vas a ver que dibujan y manifiestan todas las problemáticas que tienen inconscientemente dentro de los dibujos, porque tampoco es que te quieren mostrar o te están comunicando alguna situación en particular, sino que manifiestan todo lo que está pasando dentro de su cabeza a través de dibujos. Entonces, Piero Lanier lo pone como pictograma, que son estas sensaciones que quedan ya y se van acumulando y que van formando un nivel muy precario de simbolización.
Esto va a ser más o Eh, menos la forma en la que tú vas a medir en tu investigación qué grado de mentalización tienen las personas, ¿no? A través de estos test proyectivos o psicométricos. Exactamente, exactamente, pero son test, ahorita tienen que estar, son convalidados a la época, ¿no? Porque no son los mismos test de relación que creó, por ejemplo, el TRO, test de relaciones objetales Philipson que utilizo, no es el mismo test de relaciones objetales que creó Philipson, sino es el actualizado que ha sido modernizado hasta la época actual. Claro, unos baremos que pertinentes, ¿no? La mentalización a la final en lo que yo me enfoco es acerca de la posibilidad de concebir o de representarse tus propios afectos y los afectos de los demás. O sea, poder describir a mí mismo, si me siento, por ejemplo, hay una situación, me pitan en la calle, ¿no? Y yo me pongo furioso y sé que me puse furioso porque me pitaron. Yo que sé, una persona que tiene un bajo nivel de mentalización, le pitan y es una respuesta en donde es como que se pone ansioso, no sabe qué hacer, no sabe qué pasó, no sabe qué está sintiendo, no sabe si es rabia. Alguien más lo puede ver y dice, este tipo está furioso, pero Ah, él no lo entiende. tal Y vez esa tiene es la su pareja importancia. de copilota y le empieza a gritar a la pareja. Exactamente, y no sabe por qué lo hizo, fue muy compulsivo, no sabe él qué es lo que pasa, no sabe qué es lo que siente, ese es el nivel de mentalización. Y después también con otras personas. Una persona, por ejemplo, estás en una conversación y ya está harta, dice, y ya no te está haciendo caso, uno dice, bueno, se cansó de lo que le estoy hablando y ya no quiere hablar conmigo, ¿no? La persona es totalmente nula. Entonces, lo que pasa contratransferencialmente, normalmente con pacientes con epilepsia, es que a los terapeutas les resulta, y tienes que tener la habilidad como para soportar esto, les resulta totalmente aburrido. No es el típico paciente neurótico que te regresa a ver cuál es tu respuesta, esperando que tú le des pautas como para Súper seguir con atento. la conversación, cambiar de tema. No, te sigue y te habla y te habla y te habla y no para y con un mismo tema y tú dices, bueno, este tipo cuándo va a parar, ¿no? Entonces tienes que tener la posibilidad de soportar la incapacidad de él de poder concebirte a ti como sujeto de derecho propio. Al igual que es gratis suscribirse, la primera sesión de terapia psicológica es gratuita en nuestro consultorio que ya atiende a diferentes lugares del mundo por videollamadas, así que llama ya, te espero.